Preocupa mucho la situación en Villeta, donde todo un asentamiento con unas 2.000 personas está en situación de aislamiento y con mucho peligro, teniendo en cuenta que ya se dieron algunos casos confirmados en Villeta a partir de la presencia en esa ciudad del casero que había tenido contacto directo con el militar que se había contagiado en un albergue de Ciudad del Este luego de un intercambio de favores con una de las pacientes. Ya nuestro compañero Mauricio Durán tiene toda la información en torno a esto que atemoriza a los pobladores de Villeta, Mauricio. Así es, se trata del asentamiento 24 de agosto de la zona de Naranja y C de la ciudad de Villeta. Hasta este lugar habría llegado este casero, quien a su vez, recordemos, era contacto, como ya mencionaste, de este militar que vino de Ciudad del Este. Inicialmente se hablan de al menos unas 130 personas que habrían sido los contactos directos e indirectos de este casero, por lo cual se le está realizando ya prácticamente todos los días las pruebas a estas personas. El lunes se realizaron 20 pruebas, el martes se realizaron 40, el día de hoy se realizarán otras, y con esta cantidad de pruebas, al menos unas 6 personas ya dieron positivo a COVID-19 en este asentamiento. Una de estas personas es una criatura, un bebé prácticamente, de 1 año de edad junto con su madre. Y también por este motivo se obligó a el cierre completo de este asentamiento donde viven unas 2.000 personas, aproximadamente unas 700 familias más o menos. Este trabajo se realizó en conjunto entre la municipalidad de la zona, justamente la municipalidad de Villeta, como también en conjunto con los propios miembros de la comisión vecinal de este asentamiento. Fíjense justamente las imágenes que vemos ahora. Estas personas no son de la municipalidad ni de la policía, sino que son miembros del asentamiento mismo que están allí trabajando, quedándose en la lluvia para evitar que la gente entre y salga de la ciudad. Al respecto hablamos con el intendente, que da un poco más detalles respecto a cómo están trabajando para evitar la propagación del virus al resto de la ciudad. No depende exclusivamente de la disposición municipal, depende directamente de la disposición del Ministerio de Salud, o sea, en este caso el Ministro de Salud. Y por suerte estuve en contacto esta semana con el Ministro del Interior, que envió un refuerzo, ¿verdad? Importante refuerzo para por lo menos controlar la entrada y salida de personas en el lugar del asentamiento 24 de agosto. ¿Y cuál es la orden? No se puede ni entrar ni salir a menos que sea una cuestión de salud. Urgencia, claro, exactamente, porque hay personas enfermas también que no es del virus, sino también hay personas, mujeres embarazadas que tienen que hacer su consulta, todo eso. Entonces, sí, esa clase de personas no tienen ningún impedimento de entrar y salir. Esta es la consecuencia, Mauri, de la irresponsabilidad original del militar, que fue el que contagió a este casero, y posteriormente el casero también tuvo mucha responsabilidad al haber ido a esparcir el virus. Y esto, que es el primer caso que se da en un asentamiento, Mauri, era lo que se temía desde un primer momento debido a las condiciones sanitarias y también al hacinamiento que existe por lo general en poblaciones de este tipo. Estamos hablando de 2.000 personas expuestas, Mauri. Así, de hecho que este asentamiento, el asentamiento 24 de agosto, es uno de los asentamientos más grandes y más importantes de la zona de Villeta. Así que cancelar este asentamiento es prácticamente cancelar una parte importantísima del trabajo comercial y del movimiento comercial que hay en esta ciudad. De hecho, ya los propios vecinos con los cuales hablamos también nos decían que la gente de hecho se relajó en este asentamiento. Había gente jugando piquivóley en las canchas, jugando partidos, tomando tereré, tomando cerveza entre ellos, compartiendo del mismo vaso. Entonces era obvio que una situación como esta tarde o temprano podría registrarse. Pero ¿qué es lo que dicen ellos ahora a partir de este momento? Y dicen que le va a salir mucho más barato, de hecho, al gobierno hacer las pruebas, encontrar quiénes son las personas que están infectadas con COVID-19 y retirarlas del asentamiento y llevarlas a un albergue, en vez de tener que encerrar a estas 2.000 personas en este lugar y tener que alimentar a todas ellas durante 10 días, 15 días o mientras dure esta situación. Es lo que decían también algunos vecinos y tenemos notas al respecto.
A nosotros los cuentapropistas se nos estaban perjudicando pero inmensamente. Como sabrán, nosotros somos comerciantes también. Yo tengo mi local en otra parte, o sea, que no es acá dentro de la comunidad y no puedo salir. Y yo tengo que, me dicen acá si va a venir la ayuda, ¿verdad? Pero, disculpe la palabra, pero no somos chanchos para quedarnos contentos con solo comida, ¿entendés? O sea, que 1 kilo de harina y 1 litro de aceite. Porque también tenemos facturas que pagar, la cuota de los chicos, ahora con el frío tenemos que comprarle abrigo, todo eso, ¿verdad? Como dicen que los coordinadores tienen la lista de quiénes son las personas que tuvieron contacto directo con la persona. La solución que yo digo es que se le aísle solamente a esas personas, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, vivimos a 5 cuadras más hacia el fondo de eso, que no tenemos contacto. Nosotros, por ejemplo, no sabemos ni quién fue esa persona. Si es posible, si hay forma de poder llevar a esta gente que tiene, ¿verdad? Pero oye, detectada positivo, o llevar a un petit lugar, pero fuera, pero es la preocupación de la gente también de esta comunidad, piden también esto. Y lo analizar y le va a salir más barato también al gobierno ya, porque las 470 familiares mantenerán durante 20 días, 1 mes, 15 días, si no sabemos el resultado, entonces yo creo que le va a salir más barato ya. Preocupante la situación, pero interesante el planteamiento de los vecinos, Mauricio Durán, porque cabe señalar que este asentamiento va a ser el conejillo de Indias para saber qué protocolo aplicar, porque estamos hablando de varios asentamientos que en un momento determinado probablemente se presenten ante esta misma situación y el gobierno debe tener un protocolo que se active de inmediato. Exactamente, pero de hecho que este asentamiento tiene una particularidad que probablemente los otros no van a tener y no se van a poder aplicar. Que por ejemplo, el asentamiento 24 de agosto tiene un solo acceso y una sola salida. Es decir, la gente que está ahora en este lugar puede controlar que el 100% de la gente que entra y salga tome las medidas adecuadas de sanidad y demás. Pero hay otros asentamientos donde esto no va a ocurrir, donde hay varios ingresos, varios accesos y donde probablemente el control no va a ser igual al que se tiene en este lugar. Y es allí donde también surte efecto, o tiene sentido, mejor dicho, el planteamiento de estas personas que dicen que no, que en vez de cancelar toda una comunidad, lo ideal sería sacar a esa persona que está infectada y llevarla a un albergue. Personas que también tuvieron contactos con otras y estos contactos deben ser también monitoreados de manera permanente porque es como un círculo o una rueda que va girando. Sí, así es. De hecho, que continúan las pruebas, como ya mencioné, de COVID-19 en este asentamiento. De hecho, sí, son 130 las personas que tuvieron contacto directo o indirecto con este casero. Todavía falta prácticamente la mitad para confirmar quiénes podrían tener o no COVID-19 en el lugar. Al menos 6 ya fueron detectadas con COVID positivo, pero todavía faltan las pruebas que se hicieron ayer y las pruebas que se hicieron hoy para saber si este número se incrementa o no. Sí, eso te iba a consultar para cerrar el informe, pero ya lo dijiste, entonces remarcamos esto. Hasta ahora son 6 los pobladores de este asentamiento que dieron positivo al coronavirus y hoy vamos a tener el resultado de las otras muestras que también fueron tomadas en el mismo asentamiento. Ojalá esto no se propague, Menchi. Así es.